Los neutrones, que junto con los protones constituyen la masa del núcleo, no están en reposo, sino que se mueven constantemente como si se encontrasen en el interior de un fluido. Si entráramos en un protón, podríamos ver que está compuesto por tres partículas, los quark, unidas por la fuerza de interacción fuerte, que es responsable de la existencia del núcleo y por tanto de que sea como es la materia que conocemos. También el neutrón está formado por tres quark. Son del mismo tipo que los del protón, pero tienen un orden distinto. Hasta ahora no se conoce nada más elemental que los quark. Dos tipos de partículas, los quark y los leptones. Para observar la materia a escala tan diminuta se precisan ciertas máquinas, los aceleradores de partículas, que pueden considerarse enormes microscopios. Durante los años 60 y gracias al desarrollo de los aceleradores de partículas, se descubrieron muchas partículas subatómicas nuevas que se ordenaron en el llamado modelo estándar, según el cual las partículas y las fuerzas observadas en la naturaleza se obtienen combinando pocos ingredientes, los quark, los leptones y las partículas mensajeras. Según el modelo estándar, cuando dos partículas interaccionan se intercambian partículas mensajeras, que propagan las fuerzas gravitatoria, electromagnética, débil y fuerte. Una pelota de tenis podría valer como ejemplo de estas partículas, entre las que se encuentran el gravitrón, el fotón, los bosones vectoriales intermedios y los gluones. Según el modelo estándar, la gravedad es la fuerza más débil. Se requiere una gran cantidad de materia para observar sus efectos. Se piensa que la gravedad es transportada por una partícula, el gravitrón, que se intercambia entre las masas que se atraen entre sí, pero que todavía no se ha detectado experimentalmente. La fuerza nuclear fuerte aparece a escala atómica y viene transportada por una partícula llamada gluón. La fuerza nuclear fuerte aparece a escala atómica y viene transportada por una partícula llamada gluón. La fuerza nuclear fuerte aparece a escala. La fuerza nuclear débil es responsable de la desintegración beta, que transforma un neutrón en un protón. Las portadoras de esta fuerza son tres partículas llamadas bosones intermedios. Estamos entrando en un átomo. No es perfectamente esférico, sino que tiene zonas denominadas orbitales en las que es más fácil encontrar los electrones. El número de orbitales que rodean al núcleo depende del número de electrones que contenga el átomo. Estamos llegando al orbital más interno. En su continuo movimiento, los electrones que aquí se encuentran determinan una esfera de carga eléctrica perfectamente definida. Llegamos al núcleo, que está constituido por protones y neutrones, los cuales parece que estén en contacto debido a la existencia de fuerzas nucleares de atracción muy intensas. El núcleo solo ocupa menos del 1% del volumen del átomo, que por tanto está constituido por un 99% de espacio vacío. Medidos en fila, 10.000 millones de núcleos no superarían un centímetro. Junto con el neutrón, el protón es la partícula fundamental de todos los núcleos atómicos y porta la carga eléctrica positiva más pequeña que existe en la naturaleza. Su carga es igual y de signo opuesto a la del electrón, pero su masa es casi 2000 veces mayor. El neutrón es una partícula eléctricamente neutra y de masa casi igual a la del protón. Todos los átomos de un mismo elemento poseen el mismo número de protones, pero pueden tener un número variable de neutrones. El modelo de gotas permite establecer algunas analogías entre una gota de agua y el núcleo atómico, como la densidad constante, la semejanza del movimiento de los nucleones con el de las moléculas o la tensión superficial.
Este modelo supone que el movimiento de cada uno de los protones y de los neutrones por separado es bastante independiente de los demás, e ignora por tanto la atracción del conjunto. El resultado del modelo unificado es que el núcleo presenta la forma de una gota alargada en la que la libertad de movimientos depende de la zona en la que se encuentre la partícula en un momento dado. Si pesásemos el núcleo de un átomo por un lado y por otro sus protones y neutrones, descubriríamos que el núcleo pesa menos. La razón es que una parte de la masa de los protones y los neutrones ha sido transformada en energía de ligadura, es decir, en fuerza nuclear fuerte, que es la energía que garantiza la estabilidad del núcleo venciendo la fuerte repulsión entre los protones. En los elementos más pesados, los neutrones son mucho más numerosos que los protones para equilibrar la mayor repulsión electrostática de un alto número de protones cargados positivamente. De la proporción entre neutrones y protones en el núcleo depende su estabilidad. Si se pierde, el núcleo deviene inestable, se transforma en otro elemento y emite radiaciones. La fusión nuclear se da solo con elementos ligeros, por ejemplo un neutrón y un núcleo de deuterio que está formado por un neutrón y un protón. Y durante el proceso, que solo sucede en condiciones de temperatura extremadamente alta, se libera energía electromagnética. Si pesásemos los dos núcleos iniciales y el final, comprobaríamos que el núcleo final pesa menos que los iniciales. La masa que falta se ha transformado en energía siguiendo la fórmula energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. La fisión es el proceso por el cual el núcleo de un átomo se escinde en dos partes aproximadamente iguales, y puede producirse espontáneamente o ser provocado por el hombre. Todos los núcleos de elementos pesados, a partir del torio, pueden fisionarse con mayor o menor facilidad, ya que el equilibrio es en general precario. Cuando un neutrón golpea el núcleo de uno de estos elementos, se vuelve tan inestable que se rompe en dos núcleos más pequeños, y se produce así la fisión, en la que se libera energía en forma de calor. La masa total de los dos núcleos resultantes es inferior a la del núcleo original. Por ejemplo, cuando un neutrón colisiona contra un núcleo de uranio 235, inicia una serie de reacciones de fisión consecutivas. La reacción en cadena es muy veloz y libera una cantidad enorme de energía térmica. Esta reacción en cadena constituye la base de las armas nucleares, las más destructivas que ha creado el ser humano. Cuando el núcleo es inestable, surgen procesos espontáneos para devolverlo a una configuración más estable, y en el curso de estas transformaciones se emiten radiaciones de varios tipos. Las de tipo alfa consisten en la emisión de núcleos de helio formados por dos protones y dos neutrones. El núcleo resultante tendrá así 4 unidades de masa y 2 unidades de carga menos respecto al núcleo de partida. En la desintegración beta, un neutrón se transforma en un protón, emitiendo un electrón y un antineutrino. La masa del núcleo permanece igual aunque se altera su carga. La radiación gamma consiste en la emisión de un cuanto de radiación electromagnética. De hecho, la palabra átomo, que deriva del griego, significa precisamente indivisible. Los átomos están compuestos por partículas más pequeñas, los protones, los neutrones y los electrones, cuyo diferente número hace que un átomo de carbono, otro de oro u otro de hierro sean distintos. Protones, neutrones y electrones componen los más de 100 elementos que existen en la naturaleza. Estos elementos se clasifican en una tabla que elaboró el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869, atendiendo a cierta periodicidad de las propiedades de los elementos. Esta tabla periódica ordena los elementos de forma muy simple, dispuestos en filas horizontales en orden creciente del número atómico. Los elementos dispuestos en una misma columna de la tabla tienen propiedades químicas similares, y se dice que pertenecen al mismo grupo. Los elementos de una misma fila constituyen un período. Mendeleev estableció 7 períodos, una subdivisión todavía aceptada, aunque incluye elementos descubiertos con posterioridad.
El hidrógeno es el elemento más abundante y más ligero del universo, y su núcleo está compuesto tan solo de un protón. La reactividad de los metales alcalinos aumenta al descender en la tabla. Tienen un único electrón en el último nivel, y su aspecto es gris claro, plateado y brillante. El litio, el sodio y el potasio son sus elementos más conocidos. Los metales alcalinos como el sodio o el potasio experimentan una reacción violenta cuando entran en contacto con el agua, por lo que se conservan en gasolina. El berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio componen el segundo grupo de la tabla periódica. Son de color blanco grisáceo y dureza variable, químicamente muy reactivos, y tienen 2 electrones en el nivel más externo. El magnesio es un metal alcalino térreo, esencial en los procesos biológicos como la fotosíntesis. Los vistosos colores de los fuegos artificiales se deben a la llama luminosa que produce el magnesio cuando arde. De hecho, los antiguos fotógrafos lo usaban como combustible para el flash. El bario, en forma de sulfato, se emplea como medio de contraste en las radiografías del aparato digestivo. Otro grupo lo conforman los metales de transición, como el oro, la plata, el cobre y el platino. Los metales de transición también se pueden encontrar en los vegetales, como por ejemplo en las espinacas, en forma de sales de hierro. La proteína que constituye los glóbulos rojos y transporta el oxígeno en la sangre es la hemoglobina, que contiene varios átomos de hierro. El compuesto sensible a la luz utilizado en la fotografía es una sal de plata. A menudo se emplean cloruros o bromuros de plata, sales formadas por un metal, como la plata, y un halógeno, como el bromo y el cloro. Los metales de transición se emplean mucho en la tecnología moderna. Así, el cobre, el hierro, el tungsteno y el cromo se usan en la fabricación de las piezas de los coches, y el hierro y el acero en la construcción de puentes o edificios. Los actínidos y los lantánidos, situados en las 2 filas de la parte inferior de la tabla, son elementos metálicos muy raros y escasos. El aluminio, el estaño y el plomo son metales de baja reactividad, muy maleables y que funden a temperaturas relativamente bajas, por lo que su uso es muy frecuente. Estos metales tienen numerosas aplicaciones. Por ejemplo, el aluminio se utiliza en la construcción de aviones y también se usa mucho en la vida cotidiana. Por ejemplo, las latas de bebidas están hechas precisamente con este elemento. El plomo siempre se ha usado para la fabricación de los proyectiles de las armas de fuego. También se ha usado para hacer numerosas aleaciones, como la plata alemana, creada a partir de plomo y estaño. Los semimetales poseen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Aunque se emplean en aleaciones, se usan sobre todo en la industria electrónica como semiconductores. Al ser conductores y aislantes, resultan muy útiles como componentes electrónicos, por ejemplo en dispositivos para modular e interrumpir débiles corrientes eléctricas. Los semimetales poseen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Aunque se emplean en aleaciones, se usan sobre todo en la industria electrónica como semiconductores. Al ser conductores y aislantes, resultan muy útiles como componentes electrónicos, por ejemplo en dispositivos para modular e interrumpir débiles corrientes eléctricas. En este grupo, los elementos más abundantes son el fósforo y el nitrógeno, que constituye por sí solo el 70% de la atmósfera terrestre, además de resultar fundamental en el desarrollo de los procesos biológicos. Las plantas obtienen del suelo el nitrógeno que necesitan para su ciclo vital. Es por eso que los abonos y fertilizantes se elaboran a partir de derivados del nitrógeno. El fósforo en pequeñas cantidades también es indispensable para la vida. Tiene numerosas aplicaciones y sirve para fabricar cerillas, fertilizantes y detergentes, en este último caso porque aumenta la acción de la concreta sustancia detergente. El oxígeno y el azufre son los principales elementos del grupo de los no metales. El oxígeno se encuentra en el agua, el aire y en muchos minerales y organismos vivos, y el azufre se halla en estado puro en determinados yacimientos o formando compuestos con otros elementos.
El oxígeno constituye el 21% de la atmósfera terrestre, pero considerando también el contenido en el agua y en los minerales, es el elemento más abundante de la Tierra. Casi el 50% de nuestro planeta es oxígeno. El azufre en estado puro aparece en forma de cristales amarillos, y su uso es muy común en determinados sectores industriales como detergentes, barnices y neumáticos. Los halógenos son elementos muy reactivos que no están libres en la naturaleza. El flúor, el cloro, el bromo y el yodo comparten con los metales unas sales llamadas haluros. El haluro más conocido es el cloruro sódico o sal común, formada por la reacción entre el cloro y el sodio. Los halógenos tienen muchas aplicaciones, como el cloro, que por su fuerte reactividad es un excelente bactericida para potabilizar el agua. Los halógenos en combinación con la plata forman compuestos fotosensibles muy empleados en películas fotográficas. Algunos compuestos de los halógenos, los clorofluorocarburos de los aerosoles y del gas refrigerante de los frigoríficos, han dañado la capa de ozono estratosférico que nos protege de los rayos ultravioleta del Sol. A temperatura ambiente, los elementos de este grupo son gases, y puesto que su último nivel contiene 8 electrones y por tanto está completo, estos elementos no reaccionan fácilmente para formar compuestos. El helio, que a diferencia del hidrógeno no es inflamable, es un gas muy ligero, por lo que se emplea en aerostática. En los tubos de los letreros luminosos y de las lámparas fluorescentes se utilizan los gases nobles, el neón, el xenón y el argón. Cada casilla de la tabla periódica representa un elemento químico. La letra indica el símbolo químico del elemento. En este caso la O representa al oxígeno. El número de la parte superior es el número atómico o número de protones que tiene el núcleo, y el número de la parte inferior es el número másico, es decir, la suma del número de neutrones más el número atómico, y equivale aproximadamente al peso atómico. Cada segundo el Sol transforma 4,5 millones de toneladas de hidrógeno. Solo una pequeña parte llega a la Tierra en forma de radiación luminosa. El resplandor de las estrellas de la galaxia se debe también a la acción del hidrógeno que actúa como combustible termonuclear. Desde que en el siglo XVIII se afianzó en la ciencia moderna que el átomo debía ser el constituyente último de la materia, mucho se ha investigado para saber cómo es. Un gran paso lo dio Joseph John Thomson cuando en 1904 supuso que el átomo estaba constituido por una carga positiva, el núcleo, distribuida de modo homogéneo, y una carga negativa, los electrones, diseminada. Poco después, Ernest Rutherford propuso un modelo atómico parecido a un sistema solar en miniatura, donde el núcleo actuaría de Sol y los electrones de planetas. En 1913, Niels Bohr planteó que los electrones no pueden moverse libremente alrededor del núcleo, sino solo en ciertas órbitas situadas a una distancia bien definida del núcleo. Otro gran aporte al conocimiento del mundo subatómico lo realizó Albert Einstein cuando contempló la expansión de la luz no solo como una onda, sino como un fenómeno en el que también participan unas partículas que transportan energía, los fotones. Y esta dualidad onda-partícula fue aplicada a los electrones por el físico francés Louis de Broglie, que descubrió cómo los electrones poseen un carácter dual y se comportan como partícula y como onda. El siguiente cimiento de la física moderna lo sentó Heisenberg en 1927, cuando formuló el principio de indeterminación que lleva su nombre, según el cual resulta imposible conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición de una partícula elemental. Esto y toda una serie de descubrimientos terminó de impulsar el desarrollo de la mecánica cuántica que modificó de forma radical nuestra visión del mundo subatómico. La acción de la luz, y en particular de los fotones, es fundamental en la emisión y absorción de radiación electromagnética de los átomos. Los fotones proporcionan a los electrones la energía que necesitan para saltar de un orbital a otro más externo. En cambio, si un electrón pasa de un orbital exterior a uno interior, emite energía.
La parte de la física que estudia esta radiación electromagnética que emiten o absorben los átomos es la espectroscopia, que ha sido determinante en las investigaciones sobre el átomo al individualizar los elementos que lo componen. El núcleo constituye el 99,9% de la masa del átomo y se compone de protones y neutrones. Los átomos se distinguen unos de otros por el número atómico Z, que equivale al número de protones, y por el número de masa A, resultante de la suma del total de protones y neutrones. Los átomos y sus partículas tienen un tamaño y unos valores extremadamente pequeños. Debido a la gran distancia que existe entre su núcleo y sus electrones, los átomos están sustancialmente vacíos, a pesar de que la mayor parte de los objetos nos dan la impresión de ser materia compacta. Los átomos y sus partículas. Los diversos átomos de los elementos en un compuesto se hallan enlazados unos a otros de manera específica, y muchas veces están unidos formando grupos discretos y definidos denominados moléculas. La molécula puede considerarse la partícula más pequeña de un compuesto que mantiene sus propiedades químicas. Pero las moléculas tomadas individualmente no tienen las mismas propiedades físicas del compuesto, sino que las de este último dependen de la coexistencia de muchas moléculas. Los compuestos son una combinación de dos o más elementos para formar una molécula mediante una unión estable entre sus átomos, y siempre en las mismas proporciones. Por ejemplo, uno de los compuestos más abundantes, la molécula de agua, se forma siempre en una misma proporción de 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. La sal común demuestra de manera clara que las propiedades de los componentes son distintas de las del compuesto que forman. Los componentes del cloruro de sodio son el cloro, un gas muy venenoso, y el sodio, un metal muy reactivo y tóxico. Y sin embargo, su compuesto, la sal común, se utiliza como condimento en los alimentos. Los elementos pueden hallarse juntos sin estar unidos químicamente. Es el caso de las mezclas, donde cada elemento o compuesto mantiene sus propias características. Cuando una sustancia es soluble en otra, como en el caso del agua y el vino, se produce un tipo de mezcla llamada solución, en la que las moléculas de los distintos componentes se difunden unas en otras uniformemente. En cambio, si una sustancia no es soluble en otra, se producen otros tipos de mezclas distintas a la solución, en las que los elementos y los compuestos no se dispersan uniformemente. Una de ellas son los coloides, como la leche, en la que las partículas no solubles están dispersas en agua, la espuma formada por los detergentes, el humo o el aerosol. El aerosol es otro tipo de coloide en el que las pequeñas gotas de líquido están dispersas en un gas. El humo también es un coloide en el que las partículas dispersas en un gas están en estado sólido. Un segundo tipo de mezcla de dos líquidos no solubles entre sí es la emulsión. Ejemplo de ello es el condimento formado por aceite y vinagre. Un tercer tipo son las suspensiones que se pueden observar, por ejemplo, en el agua de las olas a la orilla del mar, en donde partículas sólidas de pequeña dimensión, la arena, están dispersas en un líquido. En toda reacción química se sintetizan nuevas sustancias a partir de las originales. En este proceso los enlaces químicos se rompen y se reconstruyen, mientras los átomos y las moléculas experimentan profundas transformaciones que implican variaciones de energía en forma de calor, luz o electricidad. En toda reacción química se sintetizan nuevas sustancias a partir de las originales. En este proceso los enlaces químicos se rompen y se reconstruyen, mientras Muchas reacciones químicas precisan de una determinada energía para iniciarse. Por ejemplo, para encender el gas de un hornillo se necesita el fuego de una cerilla. Esta energía se denomina energía de activación. Muchas reacciones químicas. Un ejemplo de reacción endotérmica se encuentra en las bolsas de frío que se usan para calmar el dolor de las contusiones, en las que se aprovecha una reacción del agua con el nitrato de amonio. En este caso, la energía que se utiliza para romper los enlaces químicos es mayor que la generada para formarlos, y el calor es absorbido del medio ambiente. Una reacción es endotérmica cuando absorbe calor.
La reacción exotérmica se produce cuando se libera calor. Un ejemplo es el calor resultante de la combustión de la madera. Las reacciones químicas son muy variadas, y en el proceso intervienen factores distintos como el tiempo, la radiación luminosa, los catalizadores y la capacidad de reversibilidad. En una reacción química, las sustancias reaccionantes se combinan entre sí para formar nuevos compuestos. Este proceso rompe enlaces químicos y genera otros nuevos. Las reacciones químicas más importantes son la oxidación-reducción, la electrólisis y las reacciones ácido-base. Una reacción química puede tardar desde una millonésima de segundo a años en completarse, y puede acelerarse o retardarse en función de la temperatura, la presión o la concentración de las sustancias reaccionantes. Una reacción química puede tardar desde una millonésima de segundo a años en completarse. Algunas reacciones están influidas por la intensidad de la radiación luminosa, como en la fotosíntesis o en las películas fotográficas. En estas reacciones, la luz puede desempeñar funciones diversas, como proporcionar la energía de activación necesaria o actuar como catalizador, acelerando la reacción. Por ejemplo, en las bebidas gaseosas se producen espontáneamente burbujas de dióxido de carbono, pero podemos producir gas carbónico con más rapidez añadiendo azúcar, que actúa como catalizador. La reactividad de un elemento depende de su capacidad para ganar o perder los electrones externos. Cuanto más reactivo es un elemento, más fácilmente se combinará con los otros. La serie de reactividades es una serie ordenada de elementos en orden creciente de reactividad, desde el oro, el menos reactivo, al potasio, el más reactivo. Las reacciones irreversibles se producen cuando uno o todos los reactivos se han consumido, o cuando los productos de la reacción ya no reaccionan entre ellos. Las reacciones que no llegan nunca a esta situación son reversibles. Por el contrario, en una reacción irreversible es imposible volver a la situación inicial. La madera y el oxígeno, por ejemplo, son los reactivos de una reacción irreversible, el fuego. Proporcionando el calor necesario se inicia la reacción. La madera se enciende y empieza a transformarse en carbón, cenizas, dióxido de carbono y vapor de agua. Una de las sustancias reaccionantes, la madera, se consume completamente, y la reacción irreversible termina. La electrólisis es una reacción química producida por una corriente eléctrica al circular a través de una disolución que contiene iones. Estos son átomos o grupos de átomos dotados de carga eléctrica. El electrolito es un compuesto que conduce la corriente eléctrica cuando está fundido o en una disolución acuosa, y que se descompone al paso de la corriente eléctrica. Los electrodos son unas barritas de metal sumergidas en el electrolito, a través de los que circula la corriente. Hay dos electrodos, el cátodo, con carga negativa, y el ánodo, con carga positiva. La electrólisis de la sal común, en estado de fusión, produce dos iones. El ion sodio positivo, que se deposita en el cátodo recubriéndolo de sodio metálico, y el cloro negativo, que se deposita en el ánodo en forma de burbujas, dando lugar a la electrólisis. Este proceso se utiliza para la obtención de metales y para el recubrimiento de superficies. Las sales son compuestos químicos muy comunes formadas al reaccionar un ácido y una base. Tienen puntos de fusión y de ebullición elevados, suelen ser solubles en agua y actúan como buenos conductores de la corriente eléctrica. Las sales son muy útiles y gozan de aplicaciones diversas. A partir de ellas obtenemos materias como la sal de cocina, el yeso, los explosivos o los fertilizantes. Un ejemplo de cómo se forma una sal es el sulfato de cobre.
El ácido sulfúrico reacciona con la base, el óxido de cobre, y da lugar a una sal que es el sulfato de cobre. La parte metálica de cualquier sal proviene de la base, y la no metálica del ácido. Cada ácido tiene su familia o grupo de sales, por ejemplo, los sulfatos o los citratos. También las bases tienen sus propias familias o grupos de sales, como las sales de sodio. Las sales son
En todo enlace químico, las sustancias que reaccionan tienden a ganar, perder o compartir uno o más electrones situados en el orbital más externo, es decir, los electrones de valencia. En el enlace iónico, los electrones son ganados por un elemento y perdidos por otro. Por ejemplo, en la sal común de cocina, formada por sodio y cloro, el átomo de cloro toma el electrón más externo del átomo de sodio y completa así su orbital exterior. El sodio, sin un electrón, se carga positivamente, mientras que el cloro, con un electrón de más, se carga negativamente. Así, por las fuerzas de atracción electrostática se mantienen unidos el sodio y el cloro. El enlace metálico es muy fuerte, y los materiales resultantes tienen puntos de fusión y de ebullición muy elevados. En los retículos metálicos los átomos ocupan posiciones fijas y los electrones de los orbitales más externos se mueven libremente y son compartidos por todos los átomos. El enlace metálico es muy fuerte y los materiales resultantes tienen puntos de fusión y de ebullición muy elevados. En los retículos metálicos los átomos ocupan posiciones fijas y los electrones de los orbitales más externos se mueven libremente. Las fuerzas intermoleculares dependen del equilibrio en la distribución de la carga eléctrica molecular. Este equilibrio hace que la molécula sea polar, es decir, con una parte positiva y otra negativa. Estos enlaces son mucho más débiles que los iónicos, covalentes o metálicos. Las débiles fuerzas de atracción entre moléculas, denominadas de Van der Waals, son debidas a la distribución asimétrica y al movimiento de los electrones en los átomos que forman la molécula. El enlace covalente se establece cuando dos átomos comparten uno o más electrones de sus orbitales más externos para conseguir una configuración electrónica estable. Los átomos de cloro tienen 7 electrones en el orbital más externo, a falta de uno para conseguir una configuración estable. Uniéndose dos átomos mediante un enlace covalente, comparten un par de electrones y consiguen así la estabilidad. El enlace covalente se establece cuando dos átomos comparten uno. Los tres estados de la materia dependen de las fuerzas de atracción de sus partículas y de la temperatura y la presión a la que se encuentran. Los sólidos tienen un volumen y una forma bien definidos. Los líquidos tienen un volumen fijo pero no una forma concreta. Y los gases no tienen ni un volumen ni una forma definidos. En los sólidos, las partículas se atraen entre sí mediante fuertes enlaces químicos, y aunque pueden vibrar, no se mueven con libertad. En los sólidos, las partículas se... Si se sustrae energía a un líquido, o lo que es lo mismo, se disminuye su temperatura, se consigue la transformación del líquido en sólido. Si se sustrae energía a un líquido, o lo que es lo mismo, se disminuye su temperatura, Si calentamos un sólido hasta cierta temperatura, se transforma en un líquido, al recibir las partículas energía para romper los enlaces químicos que las unían. Si calentamos un sólido, en un líquido las partículas están muy próximas unas a otras, pero a diferencia de las de los sólidos, pueden moverse libremente. En un líquido las partículas... Al enfriar un gas, se alcanza una temperatura denominada de licuación o condensación en la que se produce la transformación en líquido, como ocurre con el vapor del agua cuando se condensa sobre un vidrio. El paso de líquido a gas ocurre comunicando calor a las partículas que pueden romper los enlaces, bien por evaporación, bien por ebullición. El proceso se inicia a una temperatura a partir de la que se forman burbujas de gas en el seno del líquido. El paso de líquido a gas ocurre comunicando calor.
En un gas a una temperatura de millones de grados, los átomos se ionizan, es decir, pierden los electrones. Este gas, denominado plasma, es muy abundante en el Sol y en las estrellas, y se considera el cuarto estado de la materia. En un gas a una temperatura